vamos a pedirles, por favor, que leamos lo que la palabra del Señor nos dice en el Salmo 15, verso 1 al 5. Nuestro lema en esta convención es integridad. Y es un reto tremendo hablar de integridad, porque hablar de integridad nos reta a hablar lo que podemos decir aquí en público, saber que lo estamos viviendo en privado. No podemos contradecirnos. Por eso la Biblia dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el mismo salmista se responde a partir del verso 2, que dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y otros requisitos que ustedes pueden leer ahí. Pero la pregunta es: Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? En otras palabras, cuando el Señor venga, ¿quién se irá? ¿Quién participará del rapto? ¿Quién, cuando parta de esta vida, podrá estar seguro que estará en el paraíso como aquel ladrón que recibió las palabras de certidumbre de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Quién entrará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y me encanta el verso 2 porque es nuestro tema: el que anda en integridad. Qué tremendo desafío. Yo pudiera hablar en esta noche, de hecho estuvimos orando, qué es lo que íbamos a hablar, y podríamos ver diferentes vertientes de la palabra integridad aplicada a la iglesia. Una de ellas pudiera ser precisamente nuestra visión, la visión 6R, que habla sobre el equilibrio, habla sobre las diferentes facetas ministeriales o responsabilidades de la iglesia. Ser íntegros a nivel eclesial nos reta a nosotros a ver todos los lados que tiene la iglesia: el lado espiritual, el lado ministerial, el lado social o la responsabilidad social. Pero probablemente nuestro hermano David Ramírez, que nos estará acompañando ya el día de mañana, pueda traernos algo así. Pero yo quiero hablar sobre lo relacional, la integridad relacional, nuestra relación vertical y horizontal con Dios. La vertical, que todos nosotros sabemos, está basado en el primer gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es nuestra relación horizontal: y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es integridad, incluir lo que es la figura de la cruz, que es lo horizontal lo vertical más lo horizontal. Pero me gustaría así brevemente hablarles sobre qué es integridad, hablando en el diccionario, para ir metiéndonos un poquito más en el tema. La palabra hebrea del Antiguo Testamento que se traduce como integridad es la palabra tom, T-O-M, hablando en la transliteración, que proviene del verbo tamam y que significa estar completo o ser cabal. Otra definición sencilla pudiera ser la cualidad de quien tiene entereza moral. Otra definición sencilla sería estado de lo que está completo o tiene todas sus partes. Es la sencillez, es lo que no tiene doblez, lo que no tiene doble ánimo. Eso es integridad. Que lo mismo eres cuando estás en casa que cuando no lo estás.
cuando estás rodeado de gente o cuando estás solo o en un lugar donde nadie te conoce? ¿Cómo actúas cuando estás en un lugar donde nadie te conoce? Si tú tienes la convicción de que eres el mismo, del mismo color, mismo vocabulario, misma conducta, todo igual, eso es integridad. Pero déjenme clarificarlo con un ejemplo que escuché de otro predicador y me encantó, cuando dice que en una ocasión un hombre llevó a su familia, aparentemente era su familia, la llevó a un restaurante y como iban deprisa quisieron tomar la comida para llevar, así que se fueron por el famoso drive-thru, donde pueden ordenar la comida, las hamburguesas en la ventana, ¿no? Manejando el carro. Deciden hacerlo así, piden las hamburguesas, se las entregan, se van al hotel y ahí en el hotel se da cuenta el hombre que se habían equivocado. En vez de ponerle las hamburguesas le pusieron la venta del día, los billetes, lo que habían vendido en el restaurante. Y el hombre honrado dijo: no puede ser, vamos a regresar este dinero, aunque no somos de la ciudad, nadie nos conoce, pero mi convicción, dijo él, es entregar, regresar esto que no me pertenece. Regresaron al restaurante y pidieron hablar con el gerente. Cuando el gerente se entera pues de que lo que había pasado, muy agradecido, el gerente dice: pocas gentes hay en la vida, quizás ninguna me había encontrado como usted, señor. Yo tengo un amigo que es el gerente de la principal televisión, la televisora de aquí de esta ciudad. Permítame por favor que le entrevistemos para que la gente aprenda valores, para que la gente pueda imitar esta conducta. La necesitamos, no se me niegue por favor. Y él dijo: no, por favor no lo haga. Me extraña, dice, no lo haga por favor. Y después de insistir tanto le dijo: pero ¿a qué se debe? Y él dijo: mira, te voy a ser honesto porque también soy honesto. La mujer con la que vengo no es mi esposa. Dijo, pues no entendía por qué. Así que concluimos de que la integridad tiene como parte de ella la honradez, la sinceridad. Pero puede una persona no estar tan íntegro, puede estar sinceramente equivocado, puede ser muy honrado, pero no quiere decir que sea íntegro. El que es íntegro tiene que ser honrado, tiene que ser una persona sencilla, no soberbio, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. De manera que, si esto puede ilustrar más la definición, dice varios dichos que entendemos muy fácil. Dice: el que es perico donde quiere es verde, ¿verdad? También dicen por ahí que no hay que ser camaleones, no hay que hacer como dicen otros dichos: al son que le tocan baila. Eso no es integridad. Hay una terapia que los psicólogos usan, algunos de ellos, la terapia Gestalt. Esas terapias ayudan a la gente bipolar, la gente que no sabe quiénes son. Unos días actúan de una forma, pero otros diferente. La terapia Gestalt incluye en ella lo que es el fondo y la figura. El fondo y la figura no es otra cosa, sino que las personas actúan depende qué fondo tengan, depende de dónde estén. Así es la figura, así es el vocabulario, así es lo que expresa, cómo se mueve. Y eso explica mucho de cómo nosotros como cristianos, cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en el templo, fluimos en el lenguaje cristiano. Podemos decir gloria a Dios muchas veces, aleluya, más de 100,
por servicio. Podemos decir muchas veces amén, pero eso es cuando estás en el templo. Pero una vez que sales de ahí, te vas a un restaurante o te vas a tu trabajo, se te acabó el vocabulario, se te acabó, ¿verdad? Las palabras, porque ahora estás en otro fondo y tu figura es el señor gerente o el señor mecánico o el ingeniero, o estás simplemente en un restaurante o estás con los amigos. Ya no te sale ningún amén, de acuerdo al fondo de la figura. Y el asunto es, hablando de integridad, que la persona que es íntegra igualmente puede decir un amén estando en el servicio, cuando es tocado por una palabra o por una alabanza o por un momento de oración. La persona puede decir amén en su trabajo en igual manera, aunque la gente va a decir, oye, pues, que este piensa que está en la iglesia. Pero no se han fijado, es cierto que cada cosa en su lugar. Es cierto que Pablo dijo que hay que saber acomodar lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal, y que no vamos a estar en el trabajo levantando las manos y durando una hora ahí, ¿verdad?, perdiendo ahí para descansar, y que el jefe venga y te diga qué estás haciendo. Es que yo soy íntegro y estoy, ¿verdad?, alabando al Señor. No puedo ser hipócrita. Lo que hago en la iglesia lo quiero hacer aquí también. Uno tiene que usar obviamente la sabiduría, pero es cierto, la integridad nos reta a que seamos veraces, seamos personas del mismo color donde quiera que estemos. Quizás no expresemos el mismo vocabulario, porque cada cosa en su lugar, pero sí nuestra actitud. No dije conducta, sino dije actitud, porque a veces mostramos una actitud negativa, a veces mostramos una actitud de amargura donde estamos, que no pertenece a un hijo de Dios. Recuerdo cuando Jesús se acerca a aquellos dos caminantes que iban de regreso a Emaús, turbados, confundidos, llenos de incertidumbre por lo que estaba pasando. Jesús se acerca a ellos y les dice, noten bien las palabras que le dice: ¿qué pláticas son estas? ¿Qué pláticas son? En otras palabras, no concuerdan. ¿De quiénes son ustedes? ¿Con quién caminaron más de 3 años? ¿Qué es lo que profesaron? Y ahora van de regreso todos desanimados. O sea, pues entonces ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué pláticas son estas? No concuerdan. Hay una discrepancia grande entre lo que ellos decían que eran y lo que estaban platicando. ¿Qué es lo que tú platicas? Eso revela tu integridad o tu falta de integridad. Por eso es muy importante, mis hermanos, que podamos en este año, y no solamente este año, pero poder pedirle al Señor que Él nos haga hombres, y ustedes mujeres, jóvenes, niños de integridad. Así que se puede lograr a través de la observación del primer gran mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón. Es la adoración, es lo vertical, una adoración verdadera en espíritu y en verdad. La medida de mi integridad depende de mi relación íntima con Dios. Entre más intimidad tengo con Dios, mayor integridad, hermanos, vamos a mostrar. Si yo soy superficial en mi relación con Dios, lo seré también en mi compromiso de integridad. Seremos presa fácil de la mediocridad. Lo voy a repetir: si soy superficial en mi relación con Dios, lo seré también en mi compromiso de integridad. Dice una ley de la física que todo es directamente proporcional. A la medida que yo me acerco a Dios, es la medida que yo soy más íntegro. La conducta íntegra depende del nivel de temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios me impulsa o motiva a hacer correcciones en mi vida a fin de agradarle a Él. Agradar a aquel que me tomó por soldado, dice el apóstol Pablo. Entre más comprometido estoy con Dios, más íntegro seré, más cerca de Dios. Por eso nos conviene
esa relación con Dios, una relación que no tenga estorbos, porque eso que pudiera representar los dones del Espíritu me van a capacitar para tener los frutos también hacia mi prójimo, que sería el segundo grande mandamiento: servir y obedecer a Dios. El profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, dijo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si se dan cuenta, el amor a Dios nos mueve a la integridad aplicada. ¿Cuál es la integridad aplicada? Nos lo ilustra de una manera perfecta la parábola del buen samaritano, de cómo un sacerdote pasa y ve a un necesitado, y él se supone que era un hombre íntegro, se dedicaba a servir a Dios, pero él hace una decisión. Yo no sé cuál fue el argumento que le vino a la mente, probablemente que tenía que ir a servir, ir a atender los sacrificios, pero él pasó de largo. Y es Jesucristo quien está contando la parábola. Para Jesucristo sí cuenta eso. Dijo: es un sacerdote que dice que me ama, solamente así, pero no hace nada. No es íntegro. La integridad es estar completo. O somos el 50%, solamente somos amantes de Dios, pero odiamos a la gente, discriminamos a la gente, hacemos de menos a los que queremos nosotros deliberadamente hacer de menos. Si eso te pasa, falta integridad. Se trata de completarnos, es como un rompecabezas que hay que completarlo bien. A mí me gustaba armar rompecabezas, pero siempre armaba lo más fácil. A veces nosotros así actuamos, amamos a los que se dejan amar, los que son de nuestra condición. Pero las partes donde había cielo, donde había mar, donde había vegetación que se parecía del mismo color, eran cientos de piezas que eran muy difíciles. Yo los dejaba mejor y le decía a mis hermanos: termínenlos de armar, o a alguien: ayúdenme, porque no nos gusta batallar, no nos gusta completarnos, hacer las cosas completas. Si amamos a los que nos aman, ¿qué más hacemos? Dice Jesucristo. ¿Dónde está la integridad? Porque los que no tienen fe, los que no tienen esperanza, así lo hacen. Integridad es un reto a crecer, es un reto a volver a buscar más de lo vertical para poder manifestarlo en lo horizontal. El buen samaritano lo ilustra perfectamente. Y luego viene un trabajador levita, hace lo mismo, pero luego viene un buen samaritano, y ahí es donde se completa la parábola, donde Jesús dijo: ¿quién es? Después de todo lo que hizo este hombre por el necesitado, el Señor satisfactoriamente dice: este es el buen, este es el prójimo, este es el que ama, este es lo que yo quiero ver en cada uno de ustedes. El segundo gran mandamiento nos reta a nosotros, nos pone una prueba, nos mide la fe, nos mide la integridad. Yo puedo pasar a hacerme un examen, qué tan íntegro soy, simplemente volteando a mi alrededor, caminando por la calle, y en verdad saber cómo anda mi vida. Tener pasión por los necesitados nos da algunos tips. Compasión por las almas, dijo Jesucristo, porque las miró como ovejas que no tenían pastor. Todos esos quehaceres espirituales nos dicen que tanto hemos alcanzado en nuestra integridad. Una pregunta: ¿cómo saber si estamos viviendo vidas de integridad? Bueno, se la quiero ilustrar de una forma de que nos pueda quedar más claro, y a través del rey David,
un hombre muy conocido como un hombre íntegro, y es más, Dios dijo de él que era conforme el corazón de él, conforme el corazón de Dios. Sin embargo, el rey David, a pesar de que había obtenido muchas victorias, es más, hasta la fecha Israel no ha recuperado el terreno que David conquistó en la edad de oro. La época dorada de Israel pertenece al tiempo de David. Había sido valeroso. Sin embargo, a pesar de todo ello, él llegó en un momento de experimentar en su vida una tremenda soledad, un vacío existencial, los múltiples problemas de una familia disfuncional, incluyendo el golpe de estado que intentara darle su propio hijo Absalón. Todo eso lo había debilitado, lo había hecho inclusive huir a la famosa cueva de Adulam. Débil, confundido, cansado, hastiado de la vida, empezó a hacerse preguntas tales como él lo expresa, él mismo escribe en el Salmo 13, el verso 1 y 2. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En igual manera, en el Salmo 102, verso 1 dice David: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invoque. Y ustedes van a darse cuenta en cada uno de estos versículos, como en el 6 dice: soy semejante al pelícano del desierto. Así se sentía David. En un tiempo era un hombre íntegro, en un tiempo vivió todas las victorias, en un tiempo pudo cantar muchos de estos salmos, y ahora se encontraba sobre el tejado, dice, abandonado. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Esto en el Salmo 102, verso 9. Y dice: por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Un hombre acabado, un hombre que lo había tenido todo, sin embargo se había alejado de Dios y lo estaba extrañando. Extrañaba la presencia de Dios, extrañaba su vida de integridad, extrañaba cuando le cantaba, cuando le componía salmos. Finalmente reconoce, como el hijo pródigo de la parábola, que tenía que regresar a la casa de su padre. Sabía que había descuidado su relación con Dios y que se había rebelado. Cuando escribe el Salmo 51, él expresa su deseo de regresar a las sendas de la integridad, y él hace la petición al Señor y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David conocía la petición, porque más adelante él sabía que en esta petición estaba la solución misma. En el verso 10 él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Noten bien esto, muy importante: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Me llama la atención que en esta petición de estos versículos David repite 3 veces las palabras espíritu, pero específicamente en el verso 11 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. En la mente judaica de David,
Él sabía perfectamente que por la acción del Espíritu Santo se lograba la santificación y la regeneración. Nosotros como Iglesia de Dios tenemos en nuestro punto número 6, en nuestra declaración de fe, lo siguiente: creemos en la santificación subsiguiente al nuevo nacimiento por la fe en la sangre de Jesucristo, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. David también lo sabía, era parte de su credo. Y es por eso que él recurre y él dice: Señor, necesito que no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiero volver de nuevo a ese mover del Espíritu Santo. David sabía, como letrado en la palabra, en la Torá, él sabía que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, quien nos ilumina. Era la primera definición que los judíos tenían: el Espíritu Santo es quien nos ilumina, decían ellos. Por eso David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque es quien guía el camino, es el Espíritu Santo. Y él apeló a esta función espiritual porque se sentía en tinieblas, tenía necesidad de ser iluminado de nuevo. Estaba en oscuridad. Yo no sé cuántos de ustedes en los momentos de más tristeza se encuentran como en un túnel oscuro, como que no encuentran la salida. Y él sabía que el Espíritu Santo es el que podía regresarlo a las sendas de la santificación, a las sendas de la integridad, a volver a gozar el gozo de la salvación. Pero no solamente el Espíritu Santo para la mente judaica era alguien que ilumina, sino alguien que proporciona el calor. Y David necesitaba calor espiritual. Se sentía frío, indiferente a las cosas de Dios. Sabía que había pecado contra Dios, sabía que se había rebelado, lo expresa en los primeros versículos, y necesitaba ese calor espiritual. Los caminantes de Maús, a los que me referí hace un momento, en el verso 32 del capítulo 24 en San Lucas, dicen uno al otro: ¿no sentías que nuestros corazones ardían cuando Él hablaba con nosotros? Que es el Espíritu Santo el que proporciona ese calor, hermano, ese gozo que ustedes mismos han experimentado. David lo extrañaba. David se sentía triste, acabado. La tercera idea que en la mente de un judío, de un israelita, es que el Espíritu Santo es purificador. En este sentido, la purificación, a pesar de que lleva o conlleva destrucción, porque la llama purificadora destruye todo lo falso, pero deja lo auténtico. La llama templa y fortalece y purifica el metal. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, o llegó a nuestras vidas, Él purgó toda escoria de maldad, purifica nuestras vidas. Y Él estaba apelando precisamente a las funciones del Espíritu Santo. Él sabía que Ruá, que es la palabra hebrea de espíritu, no solamente era el aliento que él necesitaba, la motivación, el soplo de vida. Sabía que era un viento también, un viento abrasador. Era el torbellino que después abraza o levanta a Elías. Él conocía lo que era el Espíritu Santo, pero más que todo, David sabía que había sido el Espíritu Santo que se había movido sobre este planeta Tierra. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada, y lo que había estaba desordenado. David estaba diciendo: Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Estaba apelando como aquellos asesinos que venían corriendo y se hacían del altar
y con eso eran perdonados, o por lo menos eran procesados, pero se salvaban de una muerte segura. David se estaba aferrando, estaba haciéndose del Espíritu Santo, diciendo: no me quites, Señor, tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que su vida desordenada, la vida que un día había sido una vida de integridad y conforme al corazón de Dios, ahora estaba negra, ahora estaba desordenada y vacía. Pero él sabía que si el Espíritu Santo se movía sobre él, como se movió sobre esta tierra, iba a hacer la diferencia. Iba a traer el orden que necesitaba en su corazón el mismo David. Él sabía que el Espíritu que se movió sobre las aguas transformó el caos en un cosmos, que cambió el desorden en orden. El Espíritu de Dios puede recrearnos a nosotros en un orden. El Espíritu de Dios puede penetrar en nosotros y el desorden en nuestra naturaleza humana convertirla en el orden perfecto de Dios. Nuestras vidas desordenadas, descontroladas, las introduce el Espíritu Santo en la armonía de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros necesitamos de ese mover del Espíritu de Dios. David estaba confesando que le urgía un mover del Espíritu Santo en su vida. Lo extrañaba, como decía hace un momento. Quería volver a ser el hombre íntegro y conforme al corazón de Dios. Por eso clamó y le dijo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo, es lo que extrañaba. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Más adelante en el libro de Apocalipsis vemos otro detalle, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dijo: a pesar de que has sido fiel en el trabajo, lo reconozco tu arduo trabajo y reconozco que eres fiel, pero tengo contra ti que tu relación vertical no está correcta. Lo horizontal está bien, tienes un 10, pero lo vertical no está correcto. No hay integridad. No es compatible lo horizontal con lo vertical. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: necesitas volver a que el Espíritu se vuelva a mover sobre ti y ordene tu vida. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice el Señor. Verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Tienes que ser una iglesia íntegra. Puedes ser que seas una iglesia que cumple con todos los programas que el pastor pega ahí en el pizarrón, y todo mundo movilizándose, todo mundo haciendo sus responsabilidades, pero puede ser que estemos descuidados de Dios. Una vez escuché decir de un hombre que respeto mucho esta anécdota de una mujer que le dijo a su esposo, ya estaban divorciados prácticamente, viviendo bajo el mismo techo, pero como eran de familias muy conocidas en el pueblo, no querían manifestarlo. Y la mujer le dijo: te voy a aguantar, te voy a soportar, te voy a hacer comida, te voy a planchar, te voy a lavar, voy a hacer todos los quehaceres. Todo lo que tengas de responsabilidad de una esposa, te los voy a hacer, no te preocupes. Nada más que tú sabes que vamos a dormir separados, sabes que no te quiero, sabes que hace mucho perdí el amor que nos teníamos, tú tienes la culpa. Vamos a vivir debajo de este techo, pero como miserables, dijo. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor: reconozco tu arduo trabajo, me lavas, me planchas, pero tengo contra ti que hace rato, hace tiempo,
que no pasas tiempo conmigo. Hace tiempo que no tenemos intimidad. No hay compatibilidad en lo que tú haces con lo que eres. Y el Señor nos celas, nos anhela celosamente. No comparte su gloria el Señor. Iglesia, hoy el Señor nos está llamando a la integridad. No podemos seguir viviendo en dos mundos. No podemos seguir agradando a un señor y a otro. No podemos servir a dos señores, dice la Biblia. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Es una palabra de mucho desafío en nuestros días. Pero eso mismo le sucedió al rey Belsasar hace muchos años, cuando tuvo un sueño de una mano que escribió un letrero, ahí nadie lo podía interpretar. Finalmente mandaron llamar a Daniel y él dio la siguiente interpretación a la escritura en Daniel 5:25 al 27. Interpreta de la siguiente manera. Daniel dice: la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Verso 27 dice: Tekel o Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Falto de integridad, pesas falsas. Dijo: has sido pesado y fuiste hallado falto. Qué terrible, qué terrible. El reino de los cielos, dice la parábola de la red en Mateo 13, será como la red que es echada y levanta toda clase de peces. Obviamente los más chiquitos se cuelan por la medida de la red, los orificios de la red. Algunos no pueden levantar, no dan el ancho, no dan la medida y se caen. Pero aún los que son levantados, dice, los ángeles del cielo harán una selección. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Integridad, iglesia. Integridad. Integridad. No oigo lo que dices. Habla más fuerte lo que haces que lo que hablas, que lo que dices. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche pueden decir como David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, por favor, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy en esta noche tú puedes hacer realidad esta petición y pedir que el Espíritu Santo venga y se mueva sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu mente, y ponga orden en el Señor. Tú no has podido cambiar algunas conductas, no has podido cambiar algunos hábitos que te han dominado todavía, que solamente usted sabe, lo conoce. Prácticas en la intimidad. Pero no estás perdido, hermano. Hoy en esta noche que estás clamando por una vida de integridad, vamos a hacer la oración de David y vamos a pedir que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo venga y pueda moverse a través de nuestros corazones para poder ser o hacer real la oración que leyéramos al principio, que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Saben qué? El que anda en integridad, nada más. Si tú no andas en integridad, hermano, ni lo pienses. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo que hemos venido. Dios nos ha citado. Tenemos una cita divina hoy en esta noche con la integridad. Y decirle: Dios, aquí estoy, no puedo seguir así. Yo quiero hacer una invitación a este altar a todas las personas que no por el hecho que vamos a ponernos en evidencia, no es que puros que no andan en integridad van a venir a orar. Tú puedes venir a orar para reafirmar tu integridad y decirle: Señor,
Han sido duras las luchas. Estoy atravesando, Dios, por tremendas pruebas y luchas. Ha sido como un vía crucis, Señor, mis últimos años de vida. Hoy, Dios, quiero que tu Espíritu Santo siga moviéndose en mi vida. Mire, hermano, hay unas escaleras por acá, por este lado. Si alguien de ustedes quiere venir y orar, aquí los pastores estamos listos, preparados para ministrar. Porque en esta primera noche queremos que invitar al Espíritu Santo todos como iglesia y pedirle que Él se mueva en nuestra iglesia, pedirle que Él se mueva en nuestras vidas. Que no tenemos ni la más mínima intención de descuidarnos espiritualmente. Los tiempos, hermanos, no están como para que estemos indiferentes. Están como para que estemos preparados, porque si el Señor viniera hoy, pudiéramos estar preparados. Usted ha recibido noticias, de repente ha recibido noticias que alguien murió, alguien falleció, y probablemente no le hablaste de la palabra. No hubo tiempo. El tiempo no te lo va a dar. Usted se tiene que dar el tiempo y buscar a Dios mientras pueda ser hallado.